Buenas tardes, mi nombre es Karen Macías. En este video voy a sustentar la realización de mi trabajo de animación 3D en Java. Entonces, para esta actividad se nos pedía realizar una fruta en 3D y que esta fruta tuviera mínimo 3 transformaciones. En este caso, las transformaciones que apliqué fue el escalado, la rotación y la traslación. Entonces, básicamente quiero mostrarles primero cómo quedó mi trabajo final. Aquí pueden ver la animación que escala o que aumenta el tamaño de las frutas. También aquí se puede observar cómo estas frutas rotan, se trasladan sobre su propio eje, y esta también es otra transformación. Por último, podemos ver el traslado. Entonces la fruta cambia de posición. Entonces básicamente esta fue el trabajo que realicé. Aquí tengo mis 3 clases, la de escalado, rotación y traslado. Para estas clases lo que hice fue importar todas estas librerías que son necesarias para la realización del trabajo. Lo primero, entonces como se ve aquí, se deben crear esas variables que van a permitir crear los objetos 3D, el escenario para estos objetos y la transformación que se va a realizar. Entonces estas son las variables básicas: un universo, un canvas y un transform group. Una vez que se declaran estas variables, procedemos a realizar nuestra clase principal, nuestra clase pública escalado. En esta clase se establecen nuevamente otras variables, pero estas variables solo apuntan a crear el escenario en el que van a interactuar los objetos. Entonces aquí llamamos la variable canvas, creamos arriba del universo también un branch group que permite crear la escena, y aquí nuevamente un universo donde vamos a poner qué tanta distancia tiene que haber en este universo. Entonces este método, digámoslo así, nos permite crear la escena donde van a ir los objetos. Una vez que tenemos esta escena donde van a ir los objetos, procedemos a crear, o sea, ya tenemos el espacio, digámoslo así, para la escena. Entonces vamos a crear la escena, las dimensiones de la escena, la textura que va a tener esa escena, los objetos que van a interactuar, el fondo, etc. Entonces aquí procedemos a llamar los métodos de estas librerías que ya hemos importado. Por ejemplo, este método para la navegación, un método para una plataforma, para la textura, para el fondo. Aquí estamos llamando este método, lo creamos más abajo, y este método aquí está llamando al objeto con sus transformaciones para que quede en la escena. Entonces aquí se llama el objeto y se aplican otras variables para diseñar esa escena. Entonces aquí, como ven, se llamaba el método donde se crea el objeto. Entonces aquí tenemos este método. ¿Qué hace este método? Este método nos permite crear los objetos que van a aparecer en escena y las transformaciones que ellos tendrán. Este método debe llevar varias cosas. Primero debemos establecer las variables que van a permitir realizar estas transformaciones. Estas variables van a ser de tipo transform group, transform 3D. ¿Por qué tengo dos? Porque, como ustedes pudieron ver, tenía 2 frutas. Entonces para cada fruta sus variables independientes. Luego de que se inicializan, se declaran estas variables, se pasan a llenar.
Entonces aquí se establecen las coordenadas del objeto que el objeto va a tener en su posición inicial. Luego, qué propiedades de escalado va a tener y qué propiedades de rotación inicial tendrá. Entonces aquí, en este vector, le estamos dando las coordenadas de posición que va a tener el objeto. Luego, las coordenadas o las instrucciones para que realice su rotación. Y aquí, qué tan grande queremos que sea. En este caso, 0.6. Hacemos lo mismo para las dos frutas. Luego, llamamos el objeto de la ruta donde tenemos guardado el objeto y se llama el método alfa, que nos va a ayudar a indicar las coordenadas que tendrá dicha transformación. Entonces tenemos un transform group y aquí donde llamamos la URL donde se encuentra alojado ese objeto que tenemos guardado. Una vez que tenemos el URL donde está el objeto, entonces procedemos a llamar la clase alfa y aquí le vamos a dar las coordenadas o como la secuencia que debe seguir la transformación. En este caso, pues la transformación del escalado. Hacemos lo mismo para la otra fruta. Y una vez que tenemos estos pasos o esta secuencia en la transformación, vamos a establecer pues qué tipo de transformación deseamos realizarle al objeto y las características que va a tener esa transformación. Entonces aquí corresponde a escalado y qué características tiene. Bueno, la transformación se va a realizar desde la coordenada 1.0 hasta la coordenada 2.0. Creamos un método de esfera, que es el método base que va a permitir inicializar esa transformación. Llamamos la transformación y le asignamos estas esferas. Por último, añadimos la transformación al escenario que ya hemos creado anteriormente. Ya básicamente tenemos lo más complicado. Ahora se crea este método que permite que el objeto cargue. O sea, que esa ruta que le demos sea correcta y que permita pues que este objeto que tenemos en un archivo diferente se agregue aquí a nuestro proyecto. Entonces este método lo que hace es llamar un branch group, transform group, que va a permitir también darle las coordenadas para qué tan grande queremos que sea el objeto y va a crear un nuevo objeto que cargue. Y ese objeto es el que se llama arriba con la URL. Aquí él va a intentar que si ese objeto tiene una URL correcta, pues nos deje cargarlo y si no, que nos envíe un mensaje de error y agrega este objeto a la escena. Por último tenemos este método que permite agregar efectos de luz, también con posiciones, con coordenadas para agregar los efectos. Básicamente eso se hace para el escalado. ¿Qué cambia en las otras transformaciones? En realidad no cambia mucho. Lo único que va a cambiar va a ser el tipo de transformación que va a tener la fruta, obviamente. Entonces aquí en el método donde creamos el objeto con sus transformaciones, como ustedes pueden ver, en vez de tener Scale Interpolator, ponemos rotación. Y aquí en traslación, pues entonces ya no es Scale Interpolator, sino tenemos Position Interpolator. Entonces posición, entonces aquí cambia la transformación de posición, de rotación y aquí de escalación. El resto del código, digamos que es básicamente lo mismo, que lo que determina qué transformación tiene nuestra fruta es en realidad esta parte del método. Entonces nuevamente vamos a comprobar que funcione. Escalado,
rotación y traslación. Muchísimas gracias. Esta ha sido mi sustentación.